Andrés Peñarosa. Buenas noches a todas, a todos. Traigo por escrito mi intervención. En marzo de 1787, Jeremy Bentham, uno de los referentes clásicos del utilitarismo, escribió una extensa carta a Adam Smith, entonces con 67 años de edad, para reprocharle el trato peyorativo conferido a los proyectistas y promotores, agentes que incurrían en riesgos excesivos para la obtención de rápidas y lucrativas ganancias, toda vez que para Bentham estos eran innovadores, pioneros del cambio y del progreso. Smith era partidario de la regulación de las tasas de interés, lo cual sorprendía a lectores vulgares del escocés, que veían una contradicción entre su postulado de libertad de mercados y su empeño por regular a los mercados financieros. Escribe Smith: si el interés legal de la Gran Bretaña fuese de un 8 o de un 10%, la mayor parte del dinero que se prestara iría a parar a manos de pródigos y proyectistas descabellados, que son los únicos capaces de abonar réditos tan crecidos. El hombre sobrio no querrá aventurarse en esa clase de competencia. De esta suerte, una gran parte del capital de la nación no llegaría a poder de quienes se encuentran en condiciones de hacer un uso razonable y provechoso del mismo, e iría a parar a manos de otras personas que fácilmente lo disiparían haciendo mal uso de él. Para Amartya Sen, Nobel de Economía, el sentido despectivo de proyectistas y promotores está presente desde 1616 y en la actualidad sigue constituyendo una buena descripción de muchos de los tenedores y operadores de swaps con instrumentos de cobertura de riesgo crediticio y de hipotecas subprime, de bonos de estados soberanos. Y hay que decirlo, describe muy bien a personajes como Paul Singer y otros dueños, propietarios de los llamados fondos buitres, que nos remite también, hay que recordar, la mordaz ironía con que también los describía Jonathan Swift en sus viajes de Gulliver. Si alguna duda queda de los adjetivos utilizados, veamos las posibles consecuencias de los dos fallos emitidos por el juez, como decimos en México, un juez de cuarta del Distrito Sur de Nueva York, Tomás Griesa, para redimir a los especuladores financieros propietarios de los fondos buitres. Griesa ha condenado a la República Argentina a someterse a los reclamos de los fondos especulativos NML Capital y Aurelius. Estos fondos invirtieron en su momento tan solo 48.8 millones de dólares y el fallo de Griesa ordena que paguen 1.500 millones. Lo oyeron bien, menos de 49 millones invierten y quieren 1.500 millones. Otros fondos buitres aún en litigio exigen un total de 15.000 millones de dólares. Los fondos buitres se negaron deliberadamente a sumarse a las estructuraciones de la deuda soberana argentina de los años 2005 y 2010, acogida por el 92.4% de los acreedores. Estos se fueron a litigar a la jurisdicción de los banqueros para ponerlo en dólares y en centavos. Quieren $1.80 por cada 30 centavos de inversión basura. Lo que he descrito exhibe el comportamiento de lo que ya otro clásico, Carlos Marx, calificaba como una nueva aristocracia financiera al exponer la transformación del capitalista realmente activo en un mero director, administrador de capitales, ajenos de propietarios y capitalistas dinerarios.
dice Marx, reproduce una nueva aristocracia financiera, un nuevo tipo de parásitos en la forma de proyectistas, fundadores y directores meramente nominales, todo un sistema de fraude y engaño con relación a fundaciones, emisión de acciones y negociación de estas. En el libro Economía del Bien y del Mal, Thomas Zedlasser escribe, es una perla que me interesa que ustedes la conozcan: nuestra sociedad, paradójicamente, no puede funcionar sin el establecimiento de este injusto perdón de la deuda. De vez en cuando practicamos un perdón injusto de la deuda y un trato injusto. Sería difícil imaginar el argamedón financiero que ocurriría si el gobierno en realidad no pagara el rescate y redimiese a los bancos y a algunas grandes compañías. Esto, desde luego, va en contra de todos los principios de la recta razón y de la justicia básica. También quebrantamos muchas reglas de la competencia, sobre las cuales está construido nuestro capitalismo. ¿Por qué los bancos y las compañías más endeudadas, porque no compitieron muy bien, reciben el perdón más grande? No fue justo, pero tenía que hacerse para redimir no solamente estas afligidas compañías particulares altamente endeudadas, sino también otras que fracasarían si aquellas pocas no hubiesen sido salvadas. Zedlasser, partícipe del gobierno de Václav Havel, quien dominara durante la década de los 90 del siglo pasado la vida política, se encargara de la restauración del capitalismo en la hoy República Checa, presenta esta paradoja a manera de justificación de lo que él llama la redención de los bancos y las otras grandes compañías en los años de crisis, refiriéndose a la crisis subprime del 2007-2009. Las claves cristianas, empleadas por Zedlasser, se invierten a las que estamos acostumbrados por parte de las teologías de la liberación latinoamericanas y caribeñas cuando abordan el pecado financiero de las deudas eternas. En el movimiento jubileo, particularmente nuestra América, ofreció en su momento claves incluso teológicas para redimir a las víctimas, los deudores, no a los victimarios, los acreedores. Mostró el carácter usurero, rentista, especulativo, intervencionista, autoritario y represor de los acreedores. El pueblo argentino y su gobierno se han plantado frente a los fondos buitres. Han resistido intensas presiones. Bastaría recordar los 900 embargos promovidos por estos, pero más fuertes han sido las muestras de solidaridad impresionantes de gobiernos, instituciones y foros internacionales, personalidades y movimientos sociales en el mundo entero. ¿A qué se debe esto? Sin duda que se trata de un problema común. El tema de fondo es cómo salir de la deuda eterna. Se nos ha condenado a constituirnos en pagadores seriales de deudas heredadas y en mucho ilegítimas. La Argentina, por ejemplo, ha pagado más de 400.000 millones de dólares desde el fin de la dictadura y más de 174.000 millones en la última década, por una deuda que en el mismo periodo ha pasado de 43.000 a poco más de 200.000 millones de dólares, equivalentes al 45.6% del Producto Interno Bruto. A pesar de esto, hay un esfuerzo impresionante del pueblo argentino y su gobierno de desendeudarse. La relación deuda a Producto Interno Bruto se redujo en un 73% en el periodo 2002-2012. Además, hay que resaltar que el desendeudamiento se produce en el periodo en el que Argentina ha estado fuera de los mercados de capitales, de los mercados financieros internacionales. La deuda del gobierno central argentino, el último del reporte de la CEPAL, representaba en el 2005
al poco más del 60% del Producto Interno Bruto. En la actualidad, este es menor al 34%. Las reestructuraciones de la deuda, que sin duda dieron respiro a la Argentina, implicó un trato injusto. Debieron aceptar la jurisdicción de instancias judiciales extranacionales y de pagar puntualmente una deuda en un porcentaje importante y legítima por la complicidad de los banqueros y bonistas con la dictadura y gobiernos entreguistas neoliberales que utilizaron los créditos para enriquecimientos privados. Aún en los márgenes estrechos que impone el actual sistema financiero internacional, decisiones soberanas, como fue la moratoria parcial de pagos luego del colapso del 2001, permitió a la economía argentina iniciar un proceso de recuperación cuyo saldo fue pasar de una década perdida a una ganada. Esto deja constancia de que existen salidas, existen alternativas. Por lo mismo, deseo expresar la entera solidaridad y el compromiso de seguir acompañando las demandas de las organizaciones sociales argentinas en su llamado de suspensión de pagos y realización de una auditoría participativa integral, reconociendo los ilícitos, muchos de ellos ya incluso comprobados por la justicia argentina, así como anular las prórrogas de jurisdicción, renuncias de inmunidad soberana y desistir de firmar tratados de libre comercio y acuerdos de protección y promoción de inversiones que ceden en muchas de las cláusulas soberanía incluso a favor de grandes empresas y mercaderes de capitales. Me refiero particularmente a aquellas cláusulas que abren sistemas de arbitrajes privados extraterritoriales entre inversionistas privados versus estados. La tesis de la deuda odiosa, el cuestionamiento de la usura, así como la corresponsabilidad de acreedores, deben seguir siendo aspectos torales en la definición de la política de deuda para romper con el ciclo de endeudamiento eterno. Un papel central, sin duda tienen los legisladores argentinos para romper con este ciclo perverso de endeudamiento eterno. Si van, esperemos que estén a la altura, no solo de las expectativas del pueblo argentino, sino nuestro americanista, en el mandato establecido en el título segundo del proyecto que envió la presidenta Cristina Fernández, del proyecto de ley declarando de interés público la reestructuración de la deuda 2005-2010 y el pago soberano local que comprenda al 100% de los tenedores de títulos públicos de la República Argentina en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables. Ahí se mandata la creación de una comisión bicameral permanente de investigación del origen y seguimiento de la gestión y del pago de la deuda exterior de la nación. Entre otra de las finalidades de esta comisión es investigar, vean ustedes la relevancia, y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanje, blindajes, los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto al efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso y sobre las irregularidades que pudieran detectar. Otras de sus funciones son el seguimiento de la gestión y los pagos que se realicen, la investigación de la licitud o ilicitud de la adquisición hostil operada por los fondos buitres con la finalidad de obstaculizar el cobro del resto de los tenedores de deuda, así como la acción que desarrolle en Argentina el grupo de tarea contratado por los fondos buitres para desprestigiar a la República Argentina, su poder ejecutivo, el honorable Congreso de la Nación y su poder judicial. Se ha señalado que esta comisión tiene 180 días para presentar su informe final. Vamos a estar, desde luego, muy pendientes.
Y quiero concluir reafirmando nuestro apoyo a la decisión soberana del pueblo y gobierno de la República Argentina de no ceder ante los fondos especulativos, quienes no solo buscan mantener la deuda como grillete, sino apropiarse de los recursos cuantiosos de la naturaleza. Para las organizaciones sociales mexicanas y argentinas es inequívoca la primacía de los derechos humanos sobre cualquier contrato de deuda, refinanciamientos, pago de intereses, comisiones, amortizaciones y demás obligaciones financieras. Primero, los pueblos, sea la vida, no a los buitres. Muchas gracias. Le agradezco mucho a Andrés su excelente presentación y ya le doy mi correo electrónico para que por favor me la envíe, y le sugiero a todos ustedes que hagan lo mismo, porque hay una cantidad de documentación y de argumentación ahí que, bueno, a mí pues me sirve para escribir una nota en la jornada, por ejemplo. Le doy el crédito, bueno, pero a todos nos sirve, nos resulta muy útil para poder explicar este asunto de una manera sencilla con datos muy fuertes.